Bienvenidos nuevamente a Mujeres sin Filtro, este espacio propuesto por la Universidad del Valle, en donde las mujeres seguimos siendo protagonistas y en donde siguen destacando nuestras opiniones en temas importantes y actuales para nuestra sociedad. Pero como ustedes saben que yo no me encuentro sola, quiero presentarles nuevamente a mi compañera Sara Arboleda. Qué gusto es para mí estar con ustedes en una emisión más de Mujeres sin Filtro y por supuesto recordarles que para nosotras su opinión es muy importante. Por eso les invitamos para que se sumen a nuestra comunidad digital a través de nuestro @canal Univalle TV. Es así como le damos paso al tema del día de hoy, y es que existe, Sara, una latente preocupación y necesidad realmente por comprender, analizar, reflexionar qué pasa con el sistema pensional de género en Colombia. Así es, Cami, es que es un argot muy popular escuchar a la gente decir que no nos vamos a poder pensionar, que personas como tú y como yo, que por ejemplo trabajamos a través de la prestación de servicios, pues tenemos ese futuro de bienestar en la vejez muy pero muy lejano, y que entre otras cosas pues se nos van sumando los años que si bien podrían ir aumentando a medida que aumente nuestra expectativa de vida, pues esas y muchas otras cosas serán las que analizaremos, reflexionaremos y por supuesto abordaremos hoy en compañía de nuestras invitadas expertas. Vamos entonces a revisar nuestra nota de contexto. La situación del sistema pensional en Colombia ha sido un tema central del debate público, un método que aspira a garantizar la seguridad económica de la población a lo largo de su vida y facilitar las transferencias inter- e intrageneracional mediante una fuente de financiamiento solidario que asegure un ingreso y evite la pobreza en la vejez. No obstante, durante muchos años, el manejo en temas de pensión en el país ha generado rechazo e inconformidad por parte de la población, destacando factores como la baja cobertura del sistema de protección, la alta regresividad en el acceso al sistema pensional obligatorio, las numerosas comisiones de los fondos privados, el destino de las inversiones y la inequidad de género que pasan factura ante la opinión pública, sectores políticos y económicos. Con respecto a este último punto, una de las principales dificultades que se ha encontrado en América Latina en relación con el acceso de las mujeres al mercado laboral es que este es limitado y que en los casos en que lo consiguen, los empleos no ofrecen condiciones dignas. La Organización Internacional del Trabajo encontró que aproximadamente el 15% de las mujeres son empleadas familiares sin remuneración o desempeñan trabajos por los que no reciben pago en mayor proporción que los hombres. Según diversas investigaciones con respecto a este tema, las causas de esta brecha están relacionadas con el acceso al mercado laboral, las diferencias salariales, la imposibilidad de ocupar ciertos cargos y las decisiones de algunas mujeres que, al dedicarse a los trabajos de cuidado, reducen sus aportes al sistema pensional. Muchos de los análisis que han planteado expertos en estos asuntos es la necesidad de formular políticas centradas en el género, como la formalización de empleos informales, otro aspecto que mantiene la inequidad de género específicamente en temas pensionales. Finalmente, hay muchas dudas sobre los modelos que deberían garantizar a la población el amparo contra las contingencias de la vejez, invalidez o muerte. Entonces, ¿cuáles son los desafíos para el gobierno actual sobre el sistema pensional? ¿Y qué políticas públicas acompañan el ciclo de vida de la mujer, desde su ingreso a la vida laboral hasta la jubilación? Hoy, en Mujeres sin Filtro, análisis sobre el sistema pensional de género en Colombia. Y después de haber visto este informe de contexto, quiero presentarles a nuestra primera invitada que nos acompaña hoy en set. Ella es Mildred Arias Ceballos, ella es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, es magíster en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario y doctoranda en Derecho de la Universidad de Alicante en España. Cuenta con más de 15 años de experiencia en gerencia jurídica, gestión pública, dirección de IES, procesos de integración regional, diseño e implementación de estrategias y proyectos de desarrollo sostenible de alto impacto, defensa judicial y trabajo con comunidades especiales. Además, es docente de la Universidad del Valle y Javeriana. Así que, Mildred, bienvenida a Mujeres sin Filtro. Muchísimas gracias. Bueno, aquí estamos. Queremos recibir ahora a una invitada que se suma a nosotros a través del escenario de la virtualidad. Se trata de Lina Buccelli Ibarra. Ella es abogada y politóloga, magíster en Sociología del Derecho y doctora de Derecho en Género. Es profesora de tiempo completo de la Universidad ICESI, donde también trabaja en el Observatorio para la Equidad de las Mujeres, OEM.
Pertenece al comité ejecutivo de la Red ALAS, que promueve la incorporación del enfoque de género a la educación en América Latina. Y además hace parte de la junta directiva del FWW, que desarrolla programas de formación para las mujeres emprendedoras del suroccidente de nuestro país. Lina tiene además una investigación a través de las cuales analiza las brechas de género en el trabajo de cuidado y los roles de las mujeres en la reproducción de la pobreza en diferentes tiempos. Así que Lina, bienvenida aquí a Mujeres Sin Filtro. A ustedes, mil gracias por la invitación, estoy feliz de acompañarles. Gracias. Y nuestra tercera invitada que también nos acompaña en set es Natalia Escobar. Ella es coordinadora de medición del Observatorio para la Equidad de las Mujeres de la Universidad ICESI y la Fundación WWB. Es profesora del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad ICESI, cofundadora de la Mesa de Economía Feminista del Valle del Cauca. Es candidata a doctora en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, magíster en Economía Aplicada de la Universidad del Valle y contadora pública de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Y Natalia, bienvenida también a Mujeres Sin Filtro. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estamos súper contentos de estar hoy aquí con ustedes. Para nosotros es un gusto poder tenerlas aquí y vamos a empezar a ahondar este tema, que definitivamente es un tema que genera mucho desconocimiento, también un poco de temor en la gente, y es que para abordar el sistema pensional colombiano es muy importante reconocer factores, por ejemplo, como la evolución de nuestro sistema de trabajo, que ha cambiado completamente, la estructura demográfica de nuestro país, que ubica la mayoría de las poblaciones en zonas urbanas, los cambios jurídicos e institucionales que nos cobijan muchas veces en cada cambio de gobierno y que ponen nuevas reglas de juego, pero también los cambios económicos. En este momento son 6.783.000 personas quienes se encuentran afiliados a los fondos de pensión públicos. Esto sin tener en cuenta los datos de los fondos de atención privados. Pero entonces, Mildred, empecemos desagregando para nuestros televidentes que se suman a esta emisión de Mujeres Sin Filtro el contexto pensional de Colombia, los regímenes que tenemos en Colombia y los fondos de pensiones privados y públicos, por favor. Así es, Sara. Bueno, básicamente hay que decir que en Colombia tenemos un marco jurídico, un marco normativo a partir de la Ley 100, y en la Ley 100 se estableció que tenemos dos. Uno que es el sistema público y otro el sistema privado. El sistema público, llamado régimen de prima media, administrado por Colpensiones, y el sistema privado, que es el RAIS, es el régimen de ahorro individual solidario, que de solidaridad no tiene nada, y ese es el que tiene los fondos privados. Perfecto. Bueno, ¿por qué de solidaridad no tiene nada? Que hay con la duda. ¿Por qué me pongo con esta palabrita? Porque es un sistema donde tú ahorras, ¿sí? Y tú lo haces de manera individual, pero no contribuye a ninguna base ni tampoco a la colectividad. Es un tema eminentemente individual, lo que diríamos nosotros políticas neoliberales. Ok. Entiendo, ya. Y en Colombia realmente otra cosa muy común, Sara, es escuchar comentarios como que en este país ya nadie se jubila, que a nosotros la pensión, a nuestra generación ya no nos va a tocar. Y realmente, de alguna u otra forma, no está muy lejos de ser cierto cuando, si verificamos cifras del DANE, hasta noviembre del 2021, de las 7 millones de personas que se encontraban en edad para jubilarse, solamente el 16% se encontraban recibiendo pensión. Y si pasamos eso a un análisis de brecha de género, vemos que solamente el 12,1% de las mujeres estaba recibiendo pensión versus un 22,5% de los hombres. Sabemos una brecha importante, pero Natalia, aparte de ese contexto, ¿cómo le va a las mujeres en temas de pensiones en nuestro país? Bueno, esa cifra hay que desagregarla incluso más cuando estamos hablando, por ejemplo, de mujeres rurales. Apenas el 4% de las, o alrededor del 4% de las mujeres en la ruralidad que deberían estar pensionadas, están pensionadas. Esto implica pues que las desigualdades y las brechas que hay frente a las mujeres y a las posibilidades de pensionarse son enormes, sobre todo teniendo en cuenta el contexto que implica que las mujeres pues tienen esperanzas de vida mayores que las de los hombres, ¿no? Por lo tanto, las mujeres tenemos una mayor precariedad en nuestra vejez, y menos posibilidades de tener vejeces dignas y que no estén particularmente, digamos, como limitadas a el arbitrio del bienestar que quiera la familia o que la familia pueda
asignarnos, ¿no? Digamos, los cuidados, no sé, el nivel de alimentos, ¿cierto? Por eso, digamos, este es un tema que es crucial y que afecta particularmente a las mujeres, porque es en las mujeres y en las mujeres mayores, por supuesto, también sucede mucho, donde se concentra la pobreza en el país. Qué importante esto, Cami, e invitadas, porque empiezan a surgir aristas que por supuesto nos van a invitar a desarrollar este debate. La solidaridad, que no es tan solidaria en términos de que es un ejercicio individual que no cobija al colectivo. Entender cómo es que la pobreza se agrupa en términos femeninos, porque también estaba revisando un poco el tema de la feminización de la pobreza y la masculinización de la riqueza, que serán temas que por supuesto abordaremos después. Pero empecemos también a ver en temas de cifras. 62 años para los hombres, edad pensional, 57 años para las mujeres, 1.300 semanas cotizadas es el régimen para ambos. Sin embargo, hay estudios que demuestran que las mujeres empezamos a aportar a nuestro balance pensional mucho más tarde que los hombres, debido a lo que mencionaba Natalia, y es a la asociación a las tareas de cuidado y otro tipo de tareas que están femeninamente desarrolladas o dadas a las mujeres en nuestros contextos y que por ello nos impiden el acceso a una educación y por tanto acceder a este tipo de procesos. Lina, tiene entonces razón de ser que, entendiendo que las mujeres estamos expuestas a otro tipo de condiciones sociales que nos dan unos roles antes de que podamos ingresar a nuestra inserción laboral y que podamos aportar, ¿tiene razón de ser entonces que tengamos que aportar las mismas semanas que los hombres? No tiene ninguna razón de ser, Sara. Esta regulación de alguna manera viene, como lo decía mi colega, de la ley 100, pero se cualificó a partir de una sentencia de la Corte Constitucional de 1994 de Carlos Gaviria Díaz, ¿cierto? Y ahí, aplicando la perspectiva diferencial, una acción afirmativa, lo que se realizó fue entregar supuestamente un beneficio a las mujeres para que se pensionaran en una edad temprana. Eso reconociendo, como dice el texto de la sentencia, reconociendo fundamentalmente lo que ha explicado Natalia, las tareas de cuidado, ¿cierto? Nosotras tenemos una doble y triple jornada en la casa, en el trabajo, en el cuidado emocional de los dependientes que tenemos, padres, adultos mayores, hijos, y eso hace que tengamos unos picos de trabajo, una carga laboral en general mayor, una carga de trabajo. Eso entonces se compensaba, según la sentencia, disminuyendo la edad de pensión y poniéndonos, eso sea, por supuesto, ajustado en promedio 5 años menos que los hombres, equivocadamente dejándonos el mismo rasero de semanas de cotización, 1.300 semanas. Eso, en términos generales, de alguna manera incrementa las asimetrías o las inequidades entre hombres y mujeres, porque nos da a nosotros menos tiempo para cotizar de alguna manera las mismas semanas que los hombres. Eso es imposible realmente para las mujeres y lo muestran los datos y los análisis que se han hecho de brecha pensional en Colombia, porque las mujeres, primero, tenemos una carga de cuidado que hace que nuestros, de alguna manera, desempeños sean cíclicos, no continuos, ¿cierto? Hay muchas mujeres que tienen bajas, por ejemplo, en los momentos de la maternidad, que tienen bajas, por ejemplo, en los momentos en los que los padres empiezan circuitos de enfermedad muy pronunciados, y eso hace que nosotras trabajemos necesariamente menos semanas. Tenemos menos tiempo para llegar a la meta, ¿cierto? Y tenemos el mismo rasero que los hombres, pero además hay muchas mujeres que de alguna manera están de alguna forma en el sector informal, porque deciden estar en el sector informal y ni siquiera cotizar, justamente porque tienen este problema de la conciliación entre trabajo productivo y reproductivo. Los últimos datos que hay sobre brecha pensional en Colombia, que se han de alguna manera se han investigado poquísimo, y esa es una extrañeza dada la importancia del tema, están en un libro que acaba de coordinar Laura Porras y Natalia Ramírez Bustamante en la Universidad de los Andes, y ahí hay un texto de Soraya Quiroga que fundamentalmente vía derechos de petición se levanta las bases de datos de Colpensiones, de las aseguradoras privadas en los regímenes que ya explicaba Mildred, y encuentra que la brecha pensional en aseguradoras privadas es de 14.5 y en el régimen de prima media, es decir, Colpensiones, 6.7. En la tasa de reemplazo
es más grande en las mujeres, y esto sí es, esto también es importante decirlo, la tasa de reemplazo es la diferencia que existe entre el salario que yo tenía en el momento de la pensión y lo que me llega de pensión posterior. También existe una brecha importante, casi de 10 puntos porcentuales entre hombres y mujeres, solamente para los las aseguradoras privadas, que fueron de donde se pudo hacer los datos. Pero miren que entonces las diferencias aumentan. Esto, si ustedes hacen una mirada panorámica de la Bolsa General de Pensiones, es trágico, porque quiere decir que, como lo han dicho ustedes, más hombres se pensionan, menos mujeres lo hacen, y el dinero que está disponible sí es el dinero que está cotizando, que estamos cotizando las mujeres, que estamos entregando vía provisiones de seguridad social las mujeres. Es decir, estamos favoreciendo por los regímenes de solidaridad en general el sistema, sin tener un retorno de compensación por lo que estamos entregando. Gracias Lina por este análisis que nos brinda, que definitivamente seguimos entonces recopilando esos elementos que nos van a permitir abordar el debate en términos de este tema tan trascendental que les estamos proponiendo el día de hoy para analizar aquí en Mujeres Sin Filtro, como lo es el sistema pensional de Colombia visto desde un enfoque de género, Cami. Así que continuamos en Mujeres Sin Filtro, vamos a un corte de nuestros patrocinadores y ya regresamos. Continuamos aquí en Mujeres Sin Filtro, hoy como siempre tratando un tema trascendental para nuestra sociedad, como lo es el sistema pensional en nuestro país, a través de un enfoque de género. En el bloque anterior logramos conocer un poco del contexto que rodea el sistema pensional que cobija nuestro país, que es la Ley 100. A partir de ella se creó el Sistema de Seguridad Social Integral, desde el cual, desde ese momento, está vigente en Colombia, y es desde allí, desde donde se rigen los mecanismos, las normas, las instrucciones a través de las cuales nuestra población se ampara a los diferentes procesos que tienen que ver con la salvaguarda de nuestros derechos en términos pensionales, en términos de salud y lo que ello cobija. Entendiendo eso y con los datos que les hemos brindado alrededor de cómo es que es el acceso en términos de las mujeres y de los hombres al sistema pensional, evidenciando esos desbalances que hay, yo sí quisiera, doctora Mildred, que podamos hablar directamente en términos de cifras. ¿Cuáles son esas brechas que estamos presentando las mujeres en este momento? Hablamos de unos porcentajes, unos equivalentes en el punto pasado, pero finalmente siento que cuando hablamos de cifras nos quedamos un poco situados en términos del sistema general, de lo que pasa con las mujeres versus a los hombres, pero ¿estamos o no estamos accediendo en este momento las mujeres al sistema pensional? Y si estamos haciéndolo, ¿de qué manera lo estamos haciendo? Bueno, lo cierto es que en Colombia solamente se pensiona el 75% de los colombianos. Y de ese 75% de colombianos, de esos hombres y mujeres, la diferencia que hay es una brecha del 10%, según las cifras del DANE, de Fasecolda y demás desde el año 2019. En ese momento, en el año 2019, estamos hablando antes de pandemia. Imagínense ustedes si eso sucedió antes de pandemia, que teníamos una cierta estabilidad, pues ahora con mayor razón que lo que ha habido es que las brechas se han acrecentado. Entonces, a lo que vamos es que realmente las mujeres cada vez la tenemos más difícil. ¿Cuál es la forma de reducir esa desigualdad? Equiparar la edad entre hombres y mujeres, como lo hablaba Lina hace un rato. Perfecto. Discúlpame, Cami, en términos del marco legal, ¿hay algo que las mujeres podamos utilizar para contrarrestar esa brecha? No, fundamentalmente los requisitos para acceder a pensión son taxativos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una edad y un número de semanas. La edad ya la hemos visto, 57 para mujeres, 65 para hombres. ¿Y qué sucede? 1.300 semanas. Lo que pasa es que eso es para el régimen de prima media. ¿Qué pasa con el privado? El privado tiene financiación, administración, distintos requisitos diferentes. Allá no son 1.300 semanas, sino 1.150 semanas en el régimen del fondo privado como tal. Entonces, pues, ¿qué sucede? No tenemos un régimen pensional en equidad, ¿sí? Ni mucho menos pensado para las mujeres. Continuando con ese tema del marco legislativo, del régimen pensional, les recuerdo que actualmente pues contamos con un nuevo gobierno que se acaba de instaurar y que recientemente ha compartido y ha propuesto
¿Cómo va a ser la reforma pensional de ahora en adelante, que se trata de un espacio tripartito entre gremios de sindicatos, de empleadores y precisamente el gobierno? Hasta el momento el principal objetivo de esta reforma pensional es proteger y cobijar la vejez. Eso es principalmente. Pero, Lina, ¿qué otros efectos pueden tener esas reformas respecto a nosotras las mujeres? Muchos efectos, Camila. Actualmente les estaba contando, actualmente hay una demanda a la norma que comenta Mildred, que interpone un abogado que se llama Diego López, especialista en estos temas y bastante reputado. Es una demanda de inconstitucionalidad. Esa demanda hizo tránsito el año anterior y justamente de alguna manera justifica en las inequidades que acabamos de comentar. Mientras el Ministerio Público, la Procuraduría la recoge abiertamente, ya está público, por ejemplo, el concepto del Ministerio de Hacienda del gobierno anterior, que dice, pues, entregarle una rebaja a los números de pensiones de las mujeres sería muy negativo para el principio de sostenibilidad fiscal en general del Estado, y iría en contra del principio de solidaridad de los esquemas pensionales y de seguridad social. Eso es un exabrupto, ¿cierto? A eso justamente le responde las reformas pensionales, que es de alguna manera en el paquete que tiene abierto el gobierno actual. Digamos, se han mencionado varias cosas, y es mirar las pensiones con perspectiva diferencial o con perspectiva de género, y eso es algo muy importante en un país como Colombia, donde el mercado laboral realmente es tremendamente reducido y tenemos sectores informales muy amplios que no tienen seguridad en la vejez. Pero ustedes lo han dicho bien, por cuestiones estructurales hay una feminización constante de la pobreza y de la precariedad, de la vulnerabilidad en las edades alta, ¿cierto? En la tercera edad. Y entonces tendríamos que empezar a cualificar los enfoques diferenciales que propone el gobierno para estas reformas generales. Hay muchas propuestas. Una, por ejemplo, que está a la mano es la de Michelle Bachelet, de bonos pensionales por hijo nacido, ¿cierto? Para reconocer el trabajo de cuidado, porque en general lo que sucede con el sistema pensional es que no recoge a la totalidad de las mujeres que trabajamos en la casa, de alguna manera reconociendo el trabajo de cuidado. El bono pensional por hijo nacido lo que permite es incluir al sistema de seguridad social a las mujeres que quedan excluidas porque no trabajan en el mercado de trabajo formal. La limitación que yo le veo a la reforma que tiene actualmente el gobierno es justamente esa, ¿cierto? Que por supuesto, mira diferencialmente el sistema particular, pero no mira en general a las personas que están por fuera del mercado laboral formal. Creo que ahí también tendríamos que tener precisiones. ¿Cuál sería un enfoque diferencial para trabajar el sistema pensional? Pues reconocer, por ejemplo, los ciclos reproductivos de la vida de las mujeres, ¿cierto? Tener algunos patrones de medición de descensos de trabajo, particularmente para las mujeres, tener de alguna manera formas de reconocimiento o de cotización paralelos para las mujeres que no trabajan todo el tiempo, y eso llevaría de alguna manera a reconfigurar las arquitecturas institucionales de la seguridad social actual. Pero en general, las variaciones o los impactos que tendrían sobre las mujeres el paquete de reformas actuales, pues sí serían muchas, y es que al menos nos permitirían a las mujeres que estamos dentro del mercado laboral formal tener unas condiciones de equidad en el momento de la pensión. Fundamentalmente dos: tener más oportunidad de pensionarnos por la rebaja de alguna manera de las semanas o el límite de semanas pensionales que tenemos que enfrentar, y número dos, tener una tasa de reemplazo, tener menos brecha en la tasa de reemplazo, y es decir, que las mujeres, que haya mecanismos y métodos de medición de la pensión que no generen tasas de reemplazo inferiores para nosotras las mujeres. Pues qué importante, doctora Lina, porque usted nos pone también a hablar en clave de la formalidad y la informalidad. Los porcentajes de empleabilidad informal en nuestro país son muy altos. Cerramos el 2021 y abrimos el 2022 con el desempleo por encima de las 2 cifras, y eso por supuesto que genera en las mujeres un mayor empobrecimiento, debido a que las tareas de cuidado, las tareas que se desarrollan en el ambiente rural, no son consideradas como tareas que están dentro de la formalidad.
pensar. En ese sentido, Natalia, la informalidad y el rebusque, que se han vuelto una forma segura, por cobijarlo dentro de algún marco, para muchas personas, ¿qué opciones tienen para poder acceder a un proceso pensional? Bueno, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta en el marco de una reforma pensional es que lo que pasa con las pensiones en cualquier país, y en este particularmente, por supuesto, es un reflejo de lo que sucede en el mercado de trabajo, ¿sí? Nosotros tenemos un mercado de trabajo precario, donde alrededor del 60% de los trabajadores son informales. Entonces, por supuesto, pues ese 60% ni siquiera se plantea la posibilidad de cotizar, ¿cierto? Porque pues el rebusque es buscar la comida del día a día, por supuesto no es pensar qué voy a hacer dentro de 20 años, estoy pensando en la inmediatez. Entonces, una reforma pensional que sea equitativa tiene que ser capaz de también articularse a una reforma laboral, ¿sí? Y eso implica que hay que lograr que las personas que están en las labores informales pues pasen a la formalidad. Por supuesto que eso no va a depender de los trabajadores y no es una elección, ¿no? Nadie elige, nadie decide ser un trabajador informal, ¿cierto? Eso es algo pues, que un poco nos toca, ¿cierto? Pero además de eso, necesitamos fortalecer leyes para que algunas figuras que se utilizan en este país en términos laborales dejen de ser mal utilizadas. Por ejemplo, los contratos por prestación de servicios, que en la mayoría de los casos no son contratos por prestación de servicios, sino contratos de hecho, cuando los vamos a revisar, no son contratos laborales. Pues eso implica que haya unas menores tasas, por supuesto. Se cotiza por medio de los contratos por prestación de servicios, no están cobijados dentro de la informalidad en el estricto sentido, pero pues cuando vamos a ver tienen unos niveles de precarización altos, ¿no? Entonces hay unas elecciones que se hacen ahí sobre cómo y qué cotizar, ¿cierto? Porque también, digamos, no es solamente la cantidad de semanas que se cotizan, sino también cuánto se cotiza, y eso es importante. Y cuando digo que es un reflejo del mercado laboral, pues también me refiero a las brechas de desempleo, a las brechas salariales, ¿cierto? Que no suceden por casualidad, ¿no? Que no es casual que las mujeres siempre, digamos, que haya un hecho estilizado, que haya una estructura siempre alrededor de la tasa de desempleo, alrededor de las brechas salariales, y que no disminuyen, y que definitivamente, digamos, no es porque las mujeres quieran emplearse en trabajos donde paguen menos, ¿no? Sino que hay unas estructuras, y esas estructuras pues están afincadas principalmente en la división sexual del trabajo, ¿sí? Decidimos que había unos trabajos para hombres y unos trabajos para mujeres, y que los trabajos para mujeres o se iban a hacer de manera gratuita o se iban a hacer de manera muy precaria, ¿cierto? Muy barata, ¿no? Si por ejemplo pensamos en las empleadas domésticas, ¿sí? Las empleadas domésticas tienen una tasa de cotización que no alcanza ni el 1% en el país, ¿cierto? Es decir, la informalidad de estas mujeres es enorme, entonces por lo tanto sus vejeces van a ser supremamente precarias porque no van a alcanzar a pensionarse. Entonces, digamos, ¿qué pueden hacer los trabajadores o las trabajadoras? Pues realmente no mucho, ¿cierto? Exigir derechos, protestar, digamos, como que digamos, hace parte de sus formas, pues, pero definitivamente necesitamos unos gobiernos y unos estados que a través de la reforma, tanto de pensiones como laboral, sea capaz de absorber toda la fuerza de trabajo que tiene el país, ¿no? Y cuando digo toda la fuerza de trabajo, también me estoy refiriendo a la fuerza potencial de trabajo, antes mal llamada inactividad, ¿cierto? Entonces, esa fuerza de trabajo pues también son las mujeres lavando los platos en la casa, preparando los alimentos, porque es que cuando una mujer está haciendo eso, está atendiendo a los trabajadores actuales, ¿cierto? Pero no le estamos reconociendo eso a las mujeres que se dedican exclusivamente o no, a las tareas de cuidado, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que estas reformas sean capaces de entender qué es trabajo, pero incluso es una discusión mucho más amplia, ¿no? ¿Qué es trabajo? ¿Sí? Porque a veces no lo reconocemos, decimos, no, incluso les preguntamos, en el observatorio hacemos algunas encuestas y les preguntamos a las mujeres, ¿usted a qué se dedica? Y nos dicen, no, yo pues nada, o soy ama de casa, ¿cierto? Y eso que esa mujer está haciendo, pues eso es un trabajo,
¿cierto? Es un trabajo además que es supremamente agotador, que no tiene ninguna otra garantía, no tiene prestaciones, no tiene vacaciones, no tiene prima, ¿cierto? No es solamente la pensión, no es todo lo demás alrededor del mercado de trabajo. Entonces, es muy importante que estas reformas, las dos, y tienen que ir de la mano y tienen que ir articuladas, porque, de nuevo, lo que pasa en el sistema de pensiones es un reflejo de lo que pasa en el mercado de trabajo. Pues qué importante entender que es necesario reconocer las fuerzas de trabajo, acabar con la feminización de ciertos espacios laborales, pero además también poder generar una reforma en el sistema pensional y una reforma en el sistema laboral que puedan ir concatenadas y que puedan además ir a lo cultural, que también es un tema que está pesando bastante en el ejercicio de este tipo de derechos. Seguimos aquí en Mujeres Sin Filtro, vamos a una breve pausa, patrocinadores, y ya regresamos. Seguimos en nuestro programa Mujeres Sin Filtro, hoy con el tema el análisis del sistema pensional de género en Colombia. ¿Pero qué piensan algunos usuarios de Twitter acerca de este tema? Vamos a ver el informe. ¿Qué opinan sobre este tema algunos usuarios en Twitter? @AcaliaAlin. La desigualdad de género plenamente reflejada en nuestro sistema general de pensiones materializa la imposibilidad de las mujeres en obtener una pensión para, en su vejez, tener una cóngrua subsistencia y no depender. Necesaria reforma pensional. @Samantha Arbolet 1. El sistema pensional debería estar abierto a cualquier ciudadano con capacidad de cotizar, por eso no veo necesario dar enfoque de género, pero sí creo que deben privilegiarse esas madres como primera opción frente a otros grupos sociales de la tercera edad. @YoCamiR. Básicamente, para salvar el sistema pensional hay que derogar regímenes especiales, promediar con al menos los últimos 30 años, que las mujeres se pensionen a la misma edad de los hombres y que los informales coticen. No va a pasar. @Eduard Sarmiento. Colombia es mujer. Las mujeres han dedicado su vida al trabajo de los cuidados en el hogar. Merecen ser integradas al sistema pensional. Merecen el reconocimiento de su trabajo. @Malugove. En Colombia, el sistema pensional determina que los hombres pueden pensionarse a los 62 años y las mujeres a los 57. Lograr la pensión depende de las condiciones del afiliado, pero ese ya es otro tema. Para empezar a analizar estas opiniones de Twitter de estos usuarios, quisiera hablar con la doctora Lina acerca del tuit de Sama, y lo cito. El sistema pensional debería estar abierto a cualquier ciudadano con capacidad de cotizar. Por eso no veo necesario dar enfoque de género, pero sí creo que deben privilegiarse esas madres como primera opción frente a otros grupos sociales de la tercera edad. Como ya lo hemos hablado hasta el momento, el actual gobierno, frente a su reforma pensional, privilegia principalmente a la vejez, pero es muy común escuchar comentarios entre las personas, así como este usuario en Twitter, que consideran que este privilegio debería otorgársele en primera instancia a las madres. Así que, doctora Lina, ¿cómo puede definirse qué población debe ser privilegiada primero o qué variables deberían tenerse en cuenta para hacer esta elección? Gracias, Camila, es súper interesante la pregunta, y yo creo que los pocos datos que existen muestran justamente que miradas interseccionales diferenciales sobre las realidades pensionales dan una pista muy importante sobre qué grupos focalizar o priorizar en políticas sociales pensionales. Uno trascendental es el que menciona el internauta, ¿cierto? Y es justamente madres cabezas de familia. Estamos viendo en los análisis generales que las madres cabezas de familia son las que de alguna manera más dificultades tienen para tener cotizaciones continuas. Y entonces o nunca llegan a pensionarse, o si se pensionan con unos montos tremendamente bajos, ¿cierto? ¿Qué otra población, por ejemplo, está afectada? Población con identidad sexual diversa, ¿cierto? Ya en muchos llamados de los mercados laborales se han hecho o se ha levantado la mano para hacer la alerta frente a la inclusión laboral y la formalización de personas que se identifican con identidades que nosotros denominamos diversas o no heteronormativas, ¿cierto? Que nosotros denominamos de esas formas. Ahí también hay un núcleo importante para el trabajo.
También, por ejemplo, mujeres que han ingresado al mercado laboral en momentos particulares, ¿cierto? Mujeres que se vinculan en el tercer tercio de la vida y cuyas semanas de cotización nunca les alcanzan para tener unas semanas de cotización completa. Pero yo creo que las variaciones también deben verse por fuera de las pensiones regulares y alcanzar a las irregulares. En este punto, por ejemplo, es muy importante mencionar que la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia tiene unos parámetros tremendamente patriarcales de fallo cuando analiza pensiones de sobrevivientes, ¿cierto? Las mujeres, si ustedes hacen un análisis de género de pensiones de sobrevivientes, contrario a las pensiones regulares, las mujeres somos las que más recibimos las pensiones de sobrevivientes, es decir, una vez muerto el marido proveedor, entonces le deja la pensión a su mujer, ¿cierto? Y ahí es fundamental la variación cultural que mencionaba Natalia, porque lo que hace la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación cada vez que recibe un caso atípico, es decir, de un hombre menor, cuidador, que ha tenido su vida con una mujer mayor, proveedora, termina diciendo, no, esto es tremendamente irregular, que haya un hombre joven cuidando a una mujer mayor, debe ser de alguna manera considerado un indicio en su contra probatoriamente. Y entonces, no solamente las normas, sino también los parámetros de interpretación están en contra de hacer de alguna manera sistemas pensionales más equitativos, los que no están reforzados normativamente por burócratas aplicando dentro de los sistemas de pensiones están en los jueces que de alguna manera dan unas líneas tremendamente inequitativas de interpretación de las posibilidades de pensión de los colombianos y de las colombianas. Entendiendo esto entonces, y ya dirigiéndonos a otra arista del debate, hemos hablado de cuántas personas acceden, de quiénes están en capacidad, pero no de cuál es la cobertura de nuestro sistema. Mildred, ¿cuál es la cobertura del sistema pensional colombiano, por ejemplo? Tenemos esos datos para poder contrastar ese déficit que empezamos a denotar en nuestro análisis. Bueno, como lo mencioné anteriormente, tenemos unas cifras, ¿sí? Unas cifras del DANE, otras de FEDesarrollo, ¿sí? Pues evidentemente las cifras que son oficiales del Estado son las del DANE. Allí tenemos unas cifras con relación sobre todo al régimen de prima media, más no a fondos privados. Volvamos al tema que son dos sistemas, el privado y el público, entonces podemos medir muy bien el tema público, pero el privado pues al fin de cuentas funciona como si fuese un banco. También es cierto que esta nueva, digamos, reforma política, que quiero tocar ese punto, tiene 3 pilares. Y esos 3 pilares es que sea una reforma estructural con mayor cobertura, con 3 enfoques. Y esos enfoques es aquellos que no tienen posibilidad, ¿sí?, de pensionarse y se les otorgará medio salario mínimo. ¿Sí? Ese sí es un tema solidario eminentemente. Otro segundo pilar que sería el contributivo, que ya son para las personas que llegan a tener hasta 4 salarios mínimos, ¿sí?, que han cotizado sobre el régimen de prima media, y el que tiene que ver evidentemente con el fondo privado, que sería pues mayor a los 4 salarios mínimos. Entonces, lograr ver esa cobertura pues lo veremos en un futuro con la nueva reforma, pero lo cierto es que la base demográfica que tenemos, esta carga que tienen los jóvenes o digamos la población que está en este momento cotizando, va a tener la carga sobre estos adultos mayores en unos 20, 30 años, y no vamos a alcanzar porque finalmente la base va a ser mucho, digamos, la pirámide se va a invertir, son muy pocos jóvenes para cotizar para esos adultos mayores, entonces esa cobertura cada vez va a ser mucho menor. Entendiendo ese contexto, quisiera entonces pasar a hablar un poco de otro tuit con Natalia, es el que nos dice Camilo. Y lo cito: básicamente, para salvar el sistema pensional hay que derogar regímenes especiales, aumentar la base de cotización, promediar con al menos los últimos 30 años, que las mujeres se pensionen a la misma edad de los hombres y que los informales coticen. Él dice, no va a pasar. Entonces, como ya lo hemos visto a lo largo de este programa con diferentes análisis, y también como lo hablábamos en el primer bloque, es muy común escuchar opiniones de este tipo, opiniones desalentadoras acerca del sistema pensional. Natalia, ¿es posible pensar, o es utópico por otro lado, pensar que en algún momento podamos contar con una reforma pensional que permita tener un sistema que nos cobije y que garantice el bienestar en la vejez de todos? ¿O sería ya una utopía hablar de un sistema así? Yo creo que es posible, ¿cierto? Lo que pasa es que no con un sistema económico como el actual, digamos, en el que por supuesto la solidaridad no está en el centro, ¿no? Un poco lo que nos dicen los estudios de género es necesitamos sacar
a los mercados del centro y poner en el centro a la reproducción de la vida. Es decir, lo que nos tiene que importar es cómo hacemos para que nuestras vidas sean dignas, que todas las vidas sean vidas que merezcan ser vividas, ¿sí? Y es muy común también en ese mismo tweet y en otro, creo que el anterior, que la gente diga, que piense que una política con perspectiva de género es una política que trata de manera igualitaria a los hombres y a las mujeres. Pero lo que termina pasando ahí es que no cobija las realidades de esos hombres y esas mujeres, ¿no? Los hombres ingresan al mercado de trabajo de manera más temprana, tienen menos interrupciones, y eso es porque, pensemos por ejemplo en una pareja típica, ¿no? Hombre y mujer, y esa pareja decide tener un hijo o una hija, pues va a ser la mujer la que probablemente va a terminar retirándose del mercado de trabajo para asumir esos cuidados. Y si a eso además le sumamos que tenemos un nivel de formalidad muy pequeño, pues probablemente esa mujer no va a tener pues leyes que la protejan, por ejemplo durante la lactancia, ¿no? Esos 3 meses que nos dan de licencia de maternidad, pues esa mujer no los va a tener. Y claro, cuando tú te ausentas de un trabajo en el que es informal, pues probablemente cuando ya quieras regresar, pues ese trabajo no va a estar disponible para ti, ¿no? Entonces las mujeres, por supuesto, salen y tienen unas cortes en sus trabajos que no solamente se asocian al cuidado de niños y niñas, sino por ejemplo también al cuidado de sus padres o al cuidado incluso de sus suegros, ¿no? Es mucho más predictor de cuidado el género que el parentesco, es decir, es más probable que una mujer cuide a su suegro a que lo cuide su propio esposo, ¿cierto? Perdón, su propio hijo. Entonces esto implica que, por supuesto, las mujeres tienen unas formas de trabajo distintas, ¿no? Entonces cualquier reforma y cualquier política pues tiene que tener acciones afirmativas, ¿no? Entonces decir vamos a hacer un tratamiento de todos por igual pues no va a funcionar, pero tampoco decir entonces todos bajo este sistema que es depredador de la vida pues tienen que entrar a cotizar, pues por supuesto tampoco va a pasar, pues porque no es un sistema donde la solidaridad está en el centro, donde no es un sistema donde la vida está en el centro. ¿Sí? Entonces, para eso, pues por supuesto, necesitamos tener unos cambios estructurales bajo el sistema económico, y esto que digo, pues es polémico en algunos espacios, pero pues definitivamente hay que reducir las ganancias de algunas personas que son obscenamente ricas para que todos podamos tener vidas dignas, ¿cierto? Pero eso, digamos, solamente se logra bajo unas formas más equitativas de tributación, unas formas más equitativas en el mercado de trabajo y en general, digamos, en los mercados donde lo central sea la vida y no la reproducción del capital. Definitivamente poder poner la vida en el centro de la estructura es lo que nos va a permitir poder generar empatía, no solamente hacia las personas, sino también hacia el desarrollo de los trabajos que son los que cimentan la economía. Pues agradecemos, por supuesto, su compañía en este espacio de Mujeres Sin Filtro. Su opinión es muy importante para nosotros y les recordamos que nos pueden seguir a través del @canal Univalle TV, al igual que agradecemos la presencia de nuestras invitadas y aprovechamos este espacio para darle el agradecimiento y despedir a Natalia Escobar, coordinadora de medición del Observatorio para la Equidad de las Mujeres de la Universidad ICESI y la Fundación WWE, quien debe ausentarse en este momento de nuestro programa. Natalia, gracias por aportar al análisis y al desarrollo, sobre todo, de este espacio, que siempre es una puerta de provocación para que analicemos juntas estos temas. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es una alegría estar aquí pues hablando de estos temas, ponerle voz a eso que generalmente pues lo invisibilizamos, no lo metemos debajito del tapete, y yo creo que las mujeres tenemos esta capacidad de ponerlo sobre la mesa. Y bueno, las invito a los televidentes a buscar las redes del Observatorio para la Equidad de las Mujeres. Nosotras trabajamos estos temas, búsquennos así en Facebook, en Twitter, Observatorio para la Equidad de las Mujeres, y ahí pues nos pueden contactar, pueden encontrar información sobre las investigaciones que hacemos, y bueno, estos temas por supuesto que los tenemos allí en el centro sobre la autonomía económica de las mujeres, que para nosotras es central. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Vamos a una breve pausa a nuestros patrocinadores y ya continuaremos hilando muy fino sobre el sistema pensional de género en Colombia. Esto es Mujeres Sin Filtro. Ya regresamos.
Continuamos en Mujeres sin Filtro, este espacio de la Universidad del Valle, en donde hemos analizado un poco acerca del sistema pensional con enfoque de género aquí en Colombia. Hemos visto, Sara, hasta el momento marco legislativo, hemos actualizado un poco la información de qué está pasando en estos momentos con la propuesta de la reforma pensional con el nuevo gobierno, pero por ahí anda un rumor de qué debe y qué no debe pasar y unos consejos para nosotros los trabajadores. ¿De qué se trata eso? Bueno, prácticamente lo que yo quiero hacer es traer mi ejemplo para que podamos hacer que nuestros televidentes se identifiquen. Yo vengo trabajando y aportando desde hace una serie de años, pero realmente considero que no he sido muy responsable, ¿no? Como muy juiciosa, Mildred, en hacerle seguimiento. Y en estos días de esas cosas que uno empieza a entrar con la edad, pues dije, bueno, vamos a ver cuánto tiempo me faltará para alcanzar mi tan anhelada pensión. 17 años todavía se suman a mi lista, pero sé que hay mucha gente que como yo trabaja bajo la prestación de servicios y está en esa disyuntiva de, ¿me quedo en el fondo privado? Que de hecho entré un día así, sobre todo el desconocimiento. Hey, estamos aquí en tu universidad, ¿por qué no te sumas? Vas a empezar a laborar. Entré de esa manera y entonces después uno empieza a preguntarse, ¿me quedo en el fondo privado? ¿Me voy al público? ¿Pierdo mis semanas? ¿Pierdo mi dinero cotizado? ¿Qué pasa con estas transiciones y qué es lo bueno y lo malo de hacer este tipo de transiciones? Bueno, Sara, esa es una muy buena pregunta en el sentido de que pues genera un poco de pánico y hay muchísimas teorías a nivel mundial con relación a otros países lo que ha sucedido. Lo cierto es que pues los que hemos trabajado por prestación de servicios, porque yo también lo he hecho, pues en algunos casos cotizamos, luego volvemos a la formalidad, mientras el periodo que estamos allí vacantes pues como que no cotizamos. Entonces estamos en este momento en el fondo privado, ¿cierto? Es decir, que contribuimos con nuestros propios ahorros a nuestra futura pensión. Pero lo cierto es que lo mejor es pasar a este régimen de prima media administrado por Colpensiones. Esa es mi recomendación y sugerencia. A pesar de que en este momento tenemos una diferencia de edad, como lo dije inicialmente, ¿cierto? Que tenemos que trabajar 25 o 26 años para esas 3.000 semanas, mientras que en el fondo privado trabajamos 3 años menos. Sin embargo, para este tipo, digamos, de inestabilidad laboral, de esta, digamos, proliferación de prestación de servicios que tenemos los colombianos, pues es mucho más fácil lograr una pensión, ¿cierto?, proporcional, equitativa con lo que tú has trabajado durante tus últimos 10 años, que es lo que tomaría Colpensiones con relación al fondo privado. Mira tú que en una entrevista que hubo hace, digamos, mientras que fue la campaña presidencial, se le preguntaba a estos expertos, a los que administran los fondos privados, y ellos no pueden dar a ciencia cierta decir cuál va a ser la forma, digamos, de un trabajador que quiere salir, por ejemplo, te ganas 4 millones mensuales y crees que vas a salir con esos 4 millones, no, porque ellos empiezan a tomar diversas variables, qué edad de probabilidad de vida tiene, que si tiene hijos, cuántos, que si tiene esposa, que cuáles son sus gastos. Entonces, allá hay una serie, digamos, de intranquilidad que yo sí prefiero y dejo esta sugerencia de que pasemos a estos fondos que son los reales, que son los del Estado, el contributivo, el solidario. Los países desarrollados ya tienen estas reformas que nosotros estamos queriendo implementar en Holanda, en los países Noruega y demás, pues lo están manejando. Pero España, no nos vayamos tan a los nórdicos, vámonos a España. España es un país que entendió que la solidaridad y el cooperativismo es lo que logra esa clase media que necesitamos nosotros ampliar. Bueno, es importante ese contexto y esos consejos, Sara, porque tú, como tú lo has dicho hace un momento, es cierto que existe en estos momentos algo de aprehensión y de susto frente a hacer esa transición, pero pues con este consejo entendemos mucho más y perdemos un poco el miedo acerca de esta situación. A mí me gustaría retomar el contexto que nos hablaba nuestra invitada Natalia, que ya partió hace unos momentos. Cuando hablábamos de brecha de género, ella nos explicaba que la desigualdad es muchísimo mayor si nos vamos, por ejemplo, a comparar el escenario rural con el escenario urbano. Frente a eso, yo les traigo unos datos de un estudio realizado por la Universidad de los Andes, en el que explican que la probabilidad de que las mujeres rurales se pensionen es del 4,18% frente a las mujeres que están en el casco urbano, que es un 15,12%. Doctora Lina, usted en su reciente investigación analiza el tema de brechas de género. ¿En esa investigación ustedes han considerado ese aspecto? Sí, Camila, justamente eso hace parte del enfoque interseccional del que hablaba hace un poco, ¿cierto? Tener no solamente cuando hablamos de vulnerabilidad y de equidad, las variables contextuales a las que nos hemos referido, edad, raza, etnia,
género, sino también empezar a ver de alguna manera variables geográficas, variables etarias, variables inclusive de ubicación dentro de los mismos contextos urbanos. Y el binomio rural-urbano justamente es algo que nos habla tremendamente bien, o que es muy preciso para hablar de alguna manera de inequidades entre las mujeres, ¿cierto? Las mujeres rurales tienen unos retos tremendamente importantes, digamos, y distintos, que de alguna forma las investigaciones que se han hecho en inequidad de género en los contextos urbanos no pueden explicar, ¿cierto? Uno de ellos justamente es lo que nos mencionaba ahora Natalia Escobar, el cuidado. Nosotros asumimos, por ejemplo, el cuidado en las ciudades, cómo llevar a los niños al colegio, cómo hacerle la comida a los niños, ¿cierto? Y eso, por supuesto, entre las categorías que da la encuesta nacional de uso de tiempo. Pero si vamos a los escenarios rurales, esas mismas dedicaciones, esa misma carga de trabajo está de alguna manera exponencialmente potenciada por las condiciones de infraestructura, ¿cierto? Las mujeres en espacios semirurales o en áreas rurales dispersas no tienen acceso a los servicios públicos domiciliarios. Eso quiere decir que tienen que conseguir el agua, por ejemplo, cavando bajo tierra para poder extraer fluido y poder cocinar, poder hacer las labores de aseo. Las mujeres en muchos de los municipios de la ruralidad cercana en el Pacífico colombiano no tienen acceso a electricidad. Eso quiere decir que tienen que cocinar con leña, y eso termina triplicando, cuatriplicando muchas veces el tiempo que le dedican y el esfuerzo que le dedican al trabajo de cuidado. La precarización de esas mujeres habla también de alguna manera de las formas de ciudadanía a las que están cobijadas. Estas mujeres no tienen ninguna cobertura de seguridad social. Hablamos desde hace tiempo de la universalidad de cobertura en el sistema de salud en Colombia, pero si ustedes ven investigaciones recientes con enfoques cualitativos en el Pacífico colombiano, pues sabemos que cobertura universal no hay. Hay muchos territorios en donde son las mujeres, de alguna manera, con medicinas ancestrales las que están paliando la ausencia del servicio de salud. Y entonces esa ecuación o esa compensación entre el Estado y las mujeres tiene que ser un foco de intervención, justamente con la mirada interseccional a la que me refería. Por supuesto que la ruralidad y las mujeres rurales son urgentes en esa expresión de ciudadanías completas que tenemos que buscar para un mundo más equitativo. Pues muy interesante conocer estas variables a través de las cuales se toman los datos objeto para el análisis del acceso de las mujeres a la gestión pensional. Yo siento que finalmente también es un tema de cómo nos identificamos, cómo entramos, cómo nos relacionamos con el mundo laboral y cómo entramos en este ejercicio de hacernos cargo. Hay muchísima gente que contribuye a los sistemas, pero que realmente la afilian, dependiendo de su servicio, se afilia a través de tramitadores, hace el pago, y que muchas veces hay gente que se da cuenta que ni siquiera está aportando, llevando 1 año o 2 de contrato, porque lo hace a través de tramitadores. Y nos enfrentamos a cosas, por ejemplo, como que nuestro país puntea listados en el mundo como el país más feliz del mundo. Eso evidentemente aumenta nuestras expectativas de vida y nos centra en preguntas como: a mayor expectativa de vida, posiblemente aumento de la edad pensional. Y si eso sucede, que sería, digamos, determinado por una reforma, pues entonces, ¿de qué manera esta bomba, como lo han catalogado, pensional, no haga que la inversión de esta pirámide sea demasiado terrible para quienes están en este momento como fuerza laboral? Así como ese consejo práctico de hacer la transición, ¿qué consejos prácticos, Mildred, podemos darle a quienes nos ven hoy a través de sus pantallas, quienes se conectan con nosotros a través de redes sociales y que de pronto, como yo, ingresaron a un fondo de pensiones porque les dijeron: puede tener algunos descuentos en el lado, bueno, está bien, en algún momento voy a trabajar, qué bien, me va a servir, pero que no fue muy riguroso en ese momento de la elección, o que no es muy riguroso, por ejemplo, en saber a quién le paga sus cesantías y no sabe cómo usarlas, y que no sabe muy bien cómo desenvolverse en este mundo pensional? 3 consejos prácticos que podamos darle para que empiece a encauzarse en este mundo del sistema pensional de género en Colombia. Bueno, perfecto. Yo creo que tú tocaste un tema muy claro, y es que Colombia es
entiendo, uno de los países más felices del mundo, de los tantos rankings que existen, pero también hay rankings donde nos demuestran que nuestro país en transparencia está muy mal. ¿Qué significa eso? Que somos un país de muchísima corrupción, y tú lo has dicho, hay muchos tramitadores. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer como ciudadanos es empezar a empoderarnos de nuestros derechos y nuestros deberes, y eso significa hacer trámites, ¿sí? Porque cuando nosotros dejamos, y no solamente pasa en pensiones, pasa en movilidad, en tránsito y demás, le dejamos a los tramitadores, pues allí suceden muchas cosas. Entonces, es el primer consejo, que lo hagamos directamente, que nos asesoremos. Yo no estoy diciendo que los regímenes privados sean totalmente pues perversos, pero por supuesto que necesitamos que se colaboren, sean armoniosos entre ellos para que haya una equidad, porque aquí tenemos unas personas que ganan unas pensiones muy bajitas frente a otras que ganan altas pensiones, y eso que no hablamos de los regímenes exceptuados, que por supuesto que tienen que seguir existiendo, porque hay que entender también, digamos, esas situaciones laborales que son distintas al resto de la mayoría de los colombianos. En ese orden, creo que también otra sugerencia sería, pues si usted tiene digamos, una posibilidad mayor, ¿cierto? Que será un porcentaje muy pequeño de Colombia el que tiene estos altos ingresos o bases de cotización, pues seguramente lo podrá seguir haciendo en este régimen privado. Recordemos que hay 3 tipos de pensiones, que es la invalidez, la vejez y lo que tiene que ver con la de sobrevivencia, ¿cierto? Entonces también sabemos que estos esposos o generalmente esposas que quedan pues obviamente viudas son las que tienen esa pensión. Nosotros necesitamos que el gobierno pues se tome muy en serio el tema del sistema de cuidado. Ahora pues vamos a tener un Ministerio de la Igualdad que viene, y allí pues seguramente se van a empezar a concadenar todas estas reformas estructurales. Un gobierno generalmente logra una, máxima 2 reformas en su periodo. Ahorita hay una gran expectativa con muchísimas reformas, entonces yo creo que como ciudadanos hay que estar muy pendientes, ¿sí? Muy activos en democracia que vivimos, de todos estos cambios políticos, para que sepamos en qué momento estamos y por dónde debemos nosotros dirigir digamos, esta nueva forma de vida. Ojalá que logremos mayores formalismos en cuanto al tema de la parte laboral. Nosotros tenemos unos derechos laborales, por más que nos encubran de una u otra manera bajo prestación de servicios, sabemos que existen unos elementos muy determinados por la ley donde estamos frente a contratos realidad. Entonces, pilas con eso para que no nos metan gato por liebre y que no estemos en unas prestaciones de servicio que realmente tienen implicaciones laborales. Bueno, frente a eso, Sara, a mí me parece muy importante hacer este ejercicio de los consejos prácticos, porque cuando uno habla con las personas se da cuenta que parece un tema obvio, pero realmente no lo es, que existe mucha desinformación y también mucha confusión frente a cómo ingreso al mercado laboral y cómo empiezo a cotizar y después qué va a pasar en una etapa de la vejez. En ese orden de ideas, doctora Lina, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que tienen 2, 3 trabajos y que llega el momento de ya pensionarse? En esos momentos, ¿cómo se promedia? ¿Se promedia en los 3? ¿Es el salario más alto? Vuelvo a lo mismo, parecen comentarios tontos, pero en ese caso, ¿cómo se haría? Quedo sin luz aquí en la universidad, pero te respondo. Pues lo que haces cuando tienes más trabajos es de alguna manera generar cotizaciones paralelas, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, estoy trabajando en la Universidad ICESI y hago consultorías aparte, y para los pagos de las consultorías requieren o se requiere que se cotice de manera independiente como independiente, ¿cierto? No como empleado, sino como independiente. Lo que hace el sistema pensional es simplemente capturar esos 3 diferentes pagos y agruparlos en uno solo, como si ese fuera el aporte mensual. Y dependiendo del régimen en el que estés en el RAIS o en el régimen de prima media, lo que se va a hacer de alguna manera es promediar esos resultados mensuales, porque la unidad de alguna manera de cotización es el mes. Independientemente de que tú tengas uno o varios trabajos, la cotización se te va a agrupar en un pago mensual que se va a tener en cuenta a la hora de hacer la liquidación para la determinación de la pensión final. De conocer estas realidades, Cami, porque definitivamente son las realidades a las que se están enfrentando o nos estamos enfrentando, me incluyo, quienes estamos inmersos en este momento en el mercado laboral colombiano, un mercado laboral que, como bien lo explicaba Natalia, es un mercado laboral precarizado, un mercado además en el que también tenemos que poner énfasis y cuidado al respecto de que es muy importante poder ponernos en el contexto de lo que está sucediendo, poder emplearnos para seguir siendo una fuerza laboral activa, pero también hacer cumplimiento de nuestros derechos. Ha sido, mi querida Cami, un maravilloso espacio.
siempre es importante poder compartir de la mano de expertas y poder fortalecer los diferentes temas trascendentales que tratamos aquí en Mujeres Sin Filtro. Así es, Sara. Así que aunque el panorama del sistema pensional de género en Colombia parece un poco desalentador, las invitamos, y creo que esa es la reflexión también del día, a que sigamos realizando acciones que sumen, a que desarrollemos la capacidad de negociar nuestros salarios en las organizaciones, valorando nuestra experiencia, nuestra educación, toda nuestra trayectoria, y que también aprendamos a llevar esas negociaciones al hogar, en donde aprendamos a delegar las tareas y entendamos siempre que la responsabilidad debe ser compartida y que jamás debemos satanizar ese deseo de nosotras las mujeres de poder equiparar y tener un balance entre nuestra vida personal y nuestra vida laboral. Así que le agradecemos muchísimo a nuestras invitadas por acompañarnos el día de hoy. Así que, doctora Lina, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros. Mildred, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el set. Por supuesto, nuestro agradecimiento también a Natalia, quien estuvo aquí con nosotros, ayudándonos a construir y a hilar muy fino en este tema que toca trascendentalmente el futuro y el desarrollo laboral de las mujeres. Recuerden que pueden conectarse con nosotros a través del @canal Univalle TV. Esto fue Mujeres Sin Filtro. Nos vemos en la próxima.